Buenísimas tardes, Ana de Lucas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Pues encantado de verte de nuevo. Hacía tiempo que no te Mm, veía y tenía ya ganas. igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este acercarse al otoño? Pues con mucha esperanza, la verdad. Sí, bien. Estaba escuchándote las noticias, ¿no? Y claro, es verdad que hay una realidad que está declinando, ¿no? Que hay como algo que está degenerando, terminando, ¿no? Pero a la vez hay algo que está emergiendo con mucha fuerza. Y, Exactamente. y yo creo que es el momento de poner las energías sin olvidarnos de lo que ocurre, porque está ocurriendo, porque hay gente que lo pasa mal, ¿no? Y hay que estar ahí apoyando, acompañando, pero sin olvidarnos de eso, empezar a dar fuerza a todo lo nuevo que está surgiendo, como es todo esto, como son todas las propuestas solidarias, cercanas que estáis haciendo. Y creo que Bueno, es el momento para eso. pues sí, es el momento de no quedarse dormidos, no seguir la inercia y tomar partido por una vida consciente. Hombre, a veces esa vida consciente implica el no negar la realidad. La cosa no está bien, la cosa no pinta bien, pero vamos a cambiarla mejor, entre todos, ¿verdad? Así es, fíjate que en constelaciones familiares se dice que un hijo es buen hijo no Sí, porque obedezca, sino porque respete y luego haga su vida o tome su vida, como decimos en constelaciones, ¿no? sí. Porque si no, lo que está haciendo es repetir los patrones antiguos y nada cambia. Entonces, si respetando a sus mayores, lo que hace es pues lo que él sienta, esa parte nueva, de esa manera va a tirar de toda la familia. Y Ajá, de forma similar, podríamos decir una sociedad. Claro que hay que respetar todo lo que está ocurriendo y hay que manifestarse en el sentido que sea, ¿no? sí. Pero al final cada uno tiene que hacer lo que siente y vivir pues lo que tenga que vivir para bien de los demás, que luego pueden tener un camino para seguir. Ujú, Entonces, dedicar energías eso, a lo nuevo, a qué queremos, cómo queremos vivir. exacto. Y tampoco es tan difícil, ¿no? Yo creo que no, que al final es mucho más sencillo. Como decías, es que estamos muy acostumbrados a esa inercia Sí, y el tema es cómo no engancharnos en esos aparentes sufrimientos ajenos. Quiero sí, decir que es fácil llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, pero a veces el engancharnos ahí no resuelve nada. ya. Entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo disfrutar de la vida, de lo que hacemos? Y así la gente puede seguirlo, puede decir, ah, pues ese camino me gusta, eso me apetece, tengo ganas de ir por ahí. Ujú, O sea, no nos sirve solo con consolar y ponerte a llorar también con, creo yo, ¿no? Con esas personas, ¿no? Entonces es muy bonito cuando dices, sé que ocurren cosas serias, sé que todavía hay gente que sufre, todavía hay gente con carencia, gente pues con temas mentales, con temas de todo, marginación, etcétera, pero hay formas y a lo ujú. mejor pues yo puedo disfrutar aún estando en la cárcel, por decir algo, yo puedo disfrutar aún estando en cama, tengo ganas de ser feliz, tengo ganas de alegría, de estar bien. Ujú, ujú. Bueno, pues he visto que hay un cartel, lo vamos a poner aquí, para un curso, Ana, Terapias de Luz, formación online de constelaciones familiares. Cuéntanos un poco qué se va a ver en este curso, en este taller. Bueno, estamos en un momento muy adecuado para las constelaciones familiares. Sí, Además, hay una serie que está muy de moda ahora en Netflix, que es Mi otra yo, que seguro que sobre todo la gente joven lo ha visto. Yo, porque me han hablado tanto de ello, que he tenido que verlo, de forma novelada, ¿no? Y entonces es un momento no solamente para participar, sino para aprender esta herramienta, cómo desbloquear, dejar de repetir esas inercias, esos patrones en familias y cómo enseñar a los demás a hacerlo también, ¿no? Esta formación, en este caso son 8 horas, un sábado, un día concreto, de forma online y sería pues hablar, en este caso queremos hablar de la pertenencia al sistema. Es algo concreto de las constelaciones familiares. Es el primer orden del amor de Bert Hellinger.
Y ahí Ajá. podemos ver teoría y práctica. No sé si contarte qué son constelaciones familiares, que tú ya conoces un Ya lo, poco. ya lo habíamos hablado, pero sí que me gustaría que lo vuelvas a contar por si acaso alguien nos ve y se anima a hacer la formación. Claro, claro. Pues se trata de romper con esas inercias familiares, con esos bloqueos, con problemas que se repiten en una familia, pues cuando todas las hijas tienen problemas con su pareja, cuando las relaciones madre-hija se repiten de forma complicada, cuando hay abandonos y las siguientes generaciones se sienten abandonados, o cuando hay muertes prematuras que también se repiten. Entonces, cuando todo esto se repite, las constelaciones intentan, viendo en las generaciones anteriores y de forma experiencial, romper con todo ello. Se Ujú. establece una especie de, podríamos llamar, de teatro, donde se sienten esas energías y lo que se puede hacer es tomar conciencia de esas dinámicas familiares para colocarlo en el presente, para desbloquear el problema concreto de la persona, que es lo que nos interesa. No se trata de cotillear y decir es que mi madre, mi abuela, mi bisabuela fue madre soltera, eso nos da igual, ¿no? Pero Claro. sí, si ante una crisis se responde con mucha tristeza o con intentos de suicidio, pues decir, no, no, vamos a romper eso, que hay más formas de actuar, hay más formas de salir adelante. Entonces, tiene una parte de teoría y una parte de práctica. En la teoría hay una documentación, etcétera, y en la práctica lo que vamos viendo es eso, cómo los personajes, pues uno hace de abuelo, otro hace de novio, otro hace... Y se va viendo y se va encajando eso para resolver el problema concreto. Es Ujú. complicado explicar si no se ha vivido. Eso lo mejor es Claro, participar en una constelación. claro, claro. Como todo es la práctica y la experiencia, ¿verdad? Pero qué herramientas se pueden manejar? Vamos, a partir de este taller de teoría y práctica, ¿qué herramientas podemos salir para manejar nuestra propia vida y estas situaciones? Bueno, este taller está orientado simplemente a las personas como crecimiento personal, para que se conozcan más, para que conozcan a su familia, para que terapeutas o psicólogos o coaching, personas que tienen ya su propia consulta, puedan integrarlo ahí, o incluso para personas que quieran ser facilitador de constelaciones familiares. ¿Qué Eh, es un facilitador de constelaciones? pues es la persona que está como coordinando, que dirige un poco la constelación, que coordina, digamos, la que está ahí dando paso a todas las personas y, y al final colocando esas energías, porque es importante el orden. En constelaciones familiares lo que decimos es que cada persona tiene un sitio en la familia, que no es lo mismo ser hijo que ser padre, que no es lo mismo ser la primera mujer que la segunda, que ser abuelo es una cosa, que es una función diferente. Entonces es como que todo se va ordenando porque a veces lo que hay es mucha confusión, sin saberlo, hay mucha confusión en las familias. Ujú. Y a veces hay cambio de papeles, ¿no? Con mucha frecuencia. Sí, por ejemplo, ahora lo que hay es muchos hijos que se sienten superiores a los padres. Y eso, dices, bueno, pues simplemente ha estudiado más o tiene más cultura, etcétera. Pero claro, si te sitúas por encima del padre, lo que quiere decir es que no puedes recibir. Y Ujú. aquí lo que decimos es que los padres dan, los hijos reciben, y si recibes, para recibir, pues no puedes ser juez, no puedes estar juzgando a tu padre, diciéndolo si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, o creyéndote que estás por encima de él, que le tienes que estar cuidando, que eres mejor o que eres superior a él en ciertas cosas. Ajá. Entonces, para recibir hay que ser el pequeño y respetar a esas generaciones anteriores. Simplemente respetar no quiere decir estar de acuerdo. Es un respeto, es decir, yo respeto, os honro y voy a hacer lo que yo crea en mi camino, pero con mucho respeto a esos ancestros. Entonces, cuando el orden está cambiado en una familia, se va repitiendo y ya no solamente es entre el padre y el hijo, sino que las siguientes generaciones vuelven a repetirlo. Ujú. Entonces, el que no ha recibido, pues a lo mejor no sabe dar a la siguiente generación. Cuando está el orden cambiado, es complicado, pues hay personas que se sienten como muy solas ante todo, no saben recibir las ayudas,
el afecto, ni por parte de los suyos, ni en general en la vida. Ujú. Ese es ¿Cuál un es, caso. cuál es la parte más difícil de las constelaciones? ¿Cuál es la parte más difícil para resolver estos vicios en las relaciones? Pues como siempre, el reconocer la situación. Eso es como el alcohólico, que cuando ya se reconoce como alcohólico, ya está, ya prácticamente está dispuesto y ya puede lanzarse a ello. Entonces aquí es darse cuenta que lo que ocurre, bueno, se puede entender, pero no tiene que ser así. Que no necesitamos actuar de esa forma y repetir siempre las reacciones de la familia, que podemos hacer un montón de cosas, que decimos ante una crisis puedes llorar, reír, hay gente que se podrá emborrachar o pegar o huir, o puedes simplemente, bueno, pues gestionarlo de otras maneras, ¿no? Cuando tomas conciencia de algo, cuando te das cuenta, pues por ejemplo, que no hay respeto hacia lo masculino en la familia, que es algo bastante habitual, ¿no? Porque ha habido a lo mejor un exceso de autoridad, un abuso ahí de lo masculino, una imposición. Entonces, a veces lo femenino lo que hace es pasarse a la víctima, manipular de alguna manera y un menosprecio a eso masculino, ¿no? Ujú, Pues darse cuenta de qué está ocurriendo en la familia. Si es eso, por ejemplo, pues el reconocer eso ya es la puerta para avanzar, ¿no? Para seguir en otra dirección, para tomar conciencia y saber cada vez que se está, porque no es una cuestión de tomar decisiones, sino del enfoque interior, dirigirlo de una manera o de otra. Entonces, ujú. cuando te has dado cuenta, ya no necesitas repetirlo. Eso es quizá lo más importante. Claro. Y que me da la sensación también que es posible que la gente, a pesar del sufrimiento, se sienta segura dentro de ese sufrimiento y le dé miedo cambiar. Es decir, que fuera de ese sufrimiento, fuera de esas malas costumbres, hay un mundo desconocido que quizás sea incómodo de explorar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo se ve desde las constelaciones esta resistencia al cambio? Sí, sí, es muy grande porque vamos a lo conocido Claro. y nos cuesta mucho. Y, por ejemplo, una simple depresión puede proporcionar un entorno seguro. Cuando una persona está muy deprimida, sabe cómo reaccionan los demás, que a lo mejor la apoyan o la hacen caso o la llaman por teléfono. Y dentro de esa desgracia, dentro de ese malestar, bueno, pues se sienten que van controlando, que están más o menos bien, que no están bien, pero bueno. Y es una forma de manipular, es una forma de tener un poder, pero claro, mal gestionado porque eso no proporciona un bienestar. Ujú, Bueno, no estará fatal, pero no tiene sentido. Y esas personas, o ya digo, ese papel de víctima, cuando se reconoce y cuando te das cuenta de que lo que estás esperando es la atención de los demás, que te apoyen, que te hagan caso, que te defienden, que machaquen al otro, ujú. cuando te das cuenta de eso, ya puedes salir. O sea, cuando decimos a una persona pobrecita, en el momento que decimos pobrecita, ya estamos bajándole, ya estamos como Sí. disminuyendo su poder personal. Estamos reforzando su papel también, ¿no? De pobrecita. Pero ¿cómo se puede seducir? Porque me imagino que en los problemas familiares y en las relaciones hay una persona que se cierra en banda, que tiene miedo, que no quiere saber nada. ¿Cómo seducimos? ¿Cómo cambiamos? ¿O cómo, no, es mal elegida la palabra como cambiar, ¿no? Pero cómo afectamos o influimos en esa persona para que se anime al cambio, para que se sienta más seguro? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Sí. En constelaciones lo que utilizamos es una parte de expresión, de vivirlo, no es desde la mente. Desde la mente es complicado cambiar todo eso porque se cambia solo desde la mente, no las reacciones. Por ejemplo, ayer jueves, estábamos en una constelación, dos personas, y una decía, ¿te estás riendo de mí? Dice, Ajá. no, no, ¿cómo me estoy riendo de ti? No, no me estoy riendo de ti. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenía miedo, tenía nervios y entonces la reacción era reírse o sonreír, una sonrisa de defensa. Ujú. Y el otro puede interpretarlo de una manera o de otra. Cuando eso se ve tan claramente, te das cuenta que tienes una reacción defensiva y que los otros interpretan otra cosa. Cuando lo estás viendo ya y te estás dando cuenta claramente, ahí es muy fácil cambiarlo, porque ya es decir, vale, simplemente una sonrisa que yo creía que no hacía nada,
puede parecer una sonrisa de prepotencia, estar por encima, y yo lo hago por nervios, por miedo realmente. Entonces, cuando ya te das cuenta de eso y ves que los demás lo ven también claramente, pues puedes quitar esas defensas y cambiar. Y además ese cambio lo haces en el momento, porque estamos expresando. Entonces una persona cuando lo está sintiendo, pues se está mirando a los ojos con otra, está hablando y ahí puede cambiar dependiendo de qué haga, cómo lo haga, puede ver el resultado de la otra. O sea, ¿qué hace la otra persona? ¿Cómo reacciona? A veces el miedo y el odio son emociones demasiado fuertes, demasiado intensas, ¿no? Que impiden el reconocer la verdad y el abrirse a una vida mejor, ¿no? Lo estamos viendo mucho en esta crisis, cómo las parejas están aprovechando la crisis para pelearse y para despedazar a los hijos, que si la vacuna, que si el PCR, que si el colegio, que si... dos personas no llegan a una solución si uno no quiere, ¿verdad? Bueno, el tema del miedo, lo que vemos es que es la dirección contraria del amor. Sí. Si algo, tenemos miedo a algo, es porque no estamos suficientemente llenos de amor. Nos falta amar a la persona, a la situación, a nosotros mismos. Y es verdad que todos tenemos miedo. Y todo esto que está ocurriendo en los últimos años, no solamente tipo pandemia, sino guerra, tal, es para sacar lo que tenemos dentro como sociedad y como individuos y manifestar ese miedo. Quiero decir que no solamente el miedo se produce fuera, sino que lo que está haciendo es que el miedo de cada persona se muestre. Para resolverlo, claro, quien quiera. La dirección del miedo no interesa. Fíjate que hay personas que dicen, yo me he vacunado por miedo, o al revés, no me he vacunado por miedo. Eso no tiene sentido, bueno, para mí, porque tienes que hacerlo por una decisión, de forma consciente, por una elección libre. Y el miedo ya sabemos que o te paraliza, o te vuelve agresivo, o te vuelve víctima. Entonces, cuando sabes que estás reaccionando, que estás actuando por miedo, también es fácil ir cambiando y dirigirte hacia el amor. El miedo, cuando lo conoces, no interesa, no tiene sentido esa dirección. Y quizá cuando estamos oyendo muchas noticias que nos provocan miedo, pues haya que cambiar de emisora, digamos, ¿no? Haya que cambiar de canal. Claro. Estás repitiendo una serie de temas que parece que te meten en el miedo, sea lo que sea. A partir de ahora no va a haber papel higiénico, no va a haber tal. Bueno, pues ya me limpiaré con servilletas. Quiero Claro. decir que no tiene sentido, no tenemos por qué entrar en esa vorágine y en esas cadenas de miedo. Ya. Bien. ¿Qué más cosas podemos aprender en este taller? Este taller, la propuesta es el primer orden del amor de Bert Hellinger. Hablamos de orden y de amor, que es la pertenencia. Significa que en un sistema familiar todos tienen un sitio, todas las personas son importantes. Incluso Bert Hellinger, que al principio decía otra cosa, cambió de opinión y al final decía, incluso un asesino. Hasta un asesino tiene sitio en su familia. Quiere decir que un marginado, un padre alcohólico, un emigrante que se ha ido lejos, todos tienen una función. Los no nacidos, los abortos, los llamamos los no nacidos, ¿no? Todos ellos tienen una función, un sitio en la familia y conviene que sean reconocidos, que les digamos, eres importante. Sí. No quiero decir que estemos de acuerdo con ellos, eso no es eso, es un respeto y un reconocimiento. Y eso cambia, quizá es lo que más cambia en las familias, lo más importante en las familias. Simplemente eso. Y puede ser pues un aborto que no se le haya dado importancia y dices, no, si estaba de un mes, de 2 meses, y luego me quedé embarazada y lo olvidé. Pero si hay un dolor dentro, si ese ser de alguna manera no ha sido reconocido, no se ha realizado el duelo, pues esa tristeza, ese dolor sigue estando ahí. Entonces, aquí lo que intentamos es incluir. Fíjate que estamos hablando de incluir, de integrar, de que no hay bandos.
igual que en la guerra hay bandos, ¿no? Y están, o hablamos de buenos y malos, o hablamos de luz y oscuridad. En la constelación que hicimos ayer, por ejemplo, sacamos en una familia alguien que representaba la oscuridad y alguien que representaba la luz. Y resultó que la oscuridad realmente era una persona que tenía miedo. Que sí se puede llamar oscuridad, pero realmente tenía un dolor grande y mucho miedo. Y la luz era una mujer, en este caso, que tenía una luz interior, pero que no era capaz de expresarla. Estaba, bueno, para adentro, pero no podía compartir esa luz. ¿Qué quiere decir? Que ni era tan oscura la persona oscura o ese arquetipo, ni era tan luminosa la otra, ¿no? Que esos arquetipos de oscuridad y luz, bueno, podemos hablar de ellos, pero que realmente lo que hablamos es, pues eso, de miedos, de amor o de pertenencia o todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Ya. No hay bandos y menos en una familia, que es importante reconocer a todos, ya digo, sin estar de acuerdo, si no hace falta. Si yo puedo tener mis discusiones con mi hermana o con alguien y cada uno pensar cosas diferentes, simplemente la respeto, es mi hermana. Igual con los padres, con los hijos, etcétera. Claro, claro. ¿Qué más cosas nos va a ayudar este taller a conocer, o sobre todo de nosotros mismos? Sí, hay una parte que es muy interesante también y es expresar las emociones guardadas. Decíamos el ejemplo de los no nacidos. Para una madre es muy duro, es casi de lo más duro, aunque no se sepa, ¿no? No se entiende desde fuera. Dice, si no le has visto, si no le has sentido, si no ha nacido. Y sin embargo es Bueno, muy duro para una madre. Entonces, cuando la madre que no ha hecho el duelo consigue llorar, consigue expresar de verdad ese dolor de las entrañas, porque se ve cómo se tocan la tripa, cómo sale de lo más profundo ese llanto o esa expresión de dolor, es muy, muy liberador. O, por ejemplo, el rencor, que sabemos que el rencor a quien hace daño es a la persona que lo porta, no hacia el causante. claro, Entonces, cuando la persona consigue perdonar simplemente y consigue decir la frase, te perdono, te pido perdón, pues eso es algo que te quita un peso de encima muy grande. Entonces, no hablamos de algo mental, no hablamos de entender, sí, mi padre fue un no sé cuánto, pero le respeto, no le enjuicio, etcétera, sino que sentirlo, o sea, lo que sientes por dentro, es esa liberación, ese bienestar, porque hablamos de algo que no es mental. fantástico. Bueno, pues vamos a volver a hablar de la formación online, constelaciones familiares, el sábado 1 de octubre. Es solamente durante un sábado, ¿verdad? ¿Sí? 8 horas Eso es. con un espacio para comer y para tomar café. Y Sí, todo va a ser online, ¿no? sí, sí. Sí. Bien, Y ahí habría una parte teórica de explicar todas estas cosas que estamos diciendo y luego de vivirlo, de vivirlo. de sentirlo, de ver qué ocurre en la práctica, ver algún caso concreto, eh, que es lo más importante también. Fantástico, sí, por lo menos verlo, tocarlo, ¿verdad? Porque es muy Eso es. importante que en los talleres es una complicación hacerlo online, ¿esto? No. Hombre, yo siempre prefiero tocar a la gente, ¿no? Si es posible. Igual que cuando estábamos ahí aislados, ¿no? Dices, yo lo que quiero es dar abrazos, ¿no? Y sentir. Pero se siente mucho también online. Las personas pues lloran o ríen o les llega, o sea que no, hay que utilizar las herramientas que tenemos. Si pudiéramos juntarnos todos en una misma sala, pues mucho Mm, mejor, pero cuando eso no es posible, no. Vamos, yo he hecho muchas formaciones online y vale, funciona sí, bien. funciona. ¿Hay algún límite de plazas? ¿Hay algún límite de asientos? Sí, porque lo que queremos es profundizar. O sea, no es Bien, cuestión, y además no es algo pasivo, simplemente que estás escuchando y tomando nota, sino que se trata de sentir y también de participar, de sacar lo tuyo. ajá, Entonces, yo ahí lo que querría es que hubiera como máximo 10, 12 personas en ese taller, para bien, poder conocer los casos de las personas, para poder sentir y que todos trabajemos. fantástico, fantástico, me parece estupendo. Bueno, pues entonces
el 1 de octubre del 22, que es sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20, en una formación online de constelaciones familiares para aprender y practicar, ¿verdad? Eso es, eso es. Ujú. Vale, pues Ana de Lucas, muchísimas gracias por venir y por contarnos esto y que se llene enseguida el taller para que la gente pueda Ujú. aprovechar estas herramientas. Eso es, que es el momento. Ujú. Muy bien, Pues pues muchas muchas gracias gracias a a ti, vosotros. Ana de Lucas. Te deseo lo mejor y sobre todo eso, que se llene el taller, que haya cada vez más gente conociendo herramientas que ayudan a hacer una vida mejor y, y nada, y mucho ánimo. Y bueno, y como estamos en el año nuevo judío, pues que ahora ya me acuerdo cómo se dice, Sana Tova. Feliz Mm. año, buen año, que tengas muy buen año a partir de este fin de semana y que todo vaya bien. Muchas gracias, buen año y muchas gracias por la divulgación y por la cercanía con la gente. Pues muchas gracias a ti por estar ahí y formar parte de este equipo y esta familia. Un abrazo muy fuerte, Ana de Un Lucas. abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Hasta pronto.